¿Me fuiste infiel? Intenta seguir con tu vida, yo elijo vengarme. Yo, hombre, conocí a mi ex en 2012, justo después de que él cumplió 20 años y yo acababa de cumplir 30. Antes de eso, solo había salido con mujeres exclusivamente hasta que salí del armario como bisexual a los 28 años. Digamos que el año en que tenía 29 fue un año ocupado compensando lo que me había perdido. Fueron principalmente encuentros casuales, sí, seguros, e intenté salir con 2 chicos diferentes durante algunas semanas, pero simplemente nunca funcionó o se puso serio. Supuse que probablemente terminaría casándome con una mujer o no me casaría en absoluto porque simplemente no me veía desarrollando sentimientos románticos y sexuales por un chico. Luego conocí a Ryan. Desde la primera cita fue como la única otra vez en mi vida que me había enamorado. Mariposas pensando constantemente en él, queriendo pasar cada momento con él. Él también se enamoró perdidamente de mí y nos convertimos en una pareja, aunque él dijo que consideraba mi bisexualidad como un punto a favor porque le gustaban los chicos heterosexuales, pero también lo hacía dudar por mis deseos hacia el sexo opuesto y su preocupación de que me desviara. Lo pensé y entendí que era una preocupación legítima, pero le aseguré que no podía pensar en nadie más porque estaba muy interesado en él. Nota, sabía que él era el indicado al final del primer mes y estaba enamorado, pero no iba a decir estas cosas demasiado pronto y arriesgarme a asustarlo. En nuestra primera cita me confesó que tenía un trastorno genético que lo hacía comenzar a quedarse ciego en la pubertad y que era progresivo y eventualmente solo tendría una pequeña porción de su visión periférica. Inmediatamente dijo que entendía si no quería verlo de nuevo porque ningún otro chico había querido salir con él y ser su chofer todo el tiempo. Yo crecí con un hermano en silla de ruedas que nunca aprendió a caminar o hablar debido a una meningitis mal diagnosticada cuando tenía 6 meses en la década de 1970. Le dije eso y le dije que lo que tenía mi hermano era una discapacidad grave, así que desde mi perspectiva, su ceguera no tenía efecto en mis sentimientos y que siempre ser el conductor era un pequeño sacrificio solo para estar con él. Los siguientes 3 años fueron de felicidad. Sacamos lo mejor el uno del otro. Mi familia, que se sorprendió pero fue muy solidaria cuando salí del armario, adoraba a Ryan y lo trataba como a un miembro de la familia y decían que actuaba más feliz desde que estábamos juntos. Cuando lo conocí, él trabajaba a tiempo parcial en un comercio minorista y había tenido un mal desempeño en la escuela secundaria porque perdió mucha confianza a medida que su visión se deterioraba. Le dije que una cosa que yo insistía era que hiciera algo con su vida porque tenía demasiado que ofrecer y que yo lo ayudaría. Dijo que quería ser maestro, pero no pensaba que alguien con una visión limitada pudiera enseñar. Tonterías. Así que lo envié a la universidad comunitaria durante 2 años, luego 2.5 años en una universidad local y finalmente el programa de certificación de maestros de 1 año requerido por California. Conduje innumerables millas y pagué cientos de dólares en transporte público por él, sin pestañear ni quejarme. Habíamos estado juntos durante 7.5 años y estábamos comprometidos para casarnos en octubre cuando estaba en su último semestre de certificación de enseñanza, lo que implicaba que enseñara a estudiantes en su antigua escuela secundaria con su maestro favorito de sus días escolares. Luego llegó la pandemia y las escuelas cerraron. Afortunadamente, había pasado suficientes horas en el aula para calificar para la certificación después de que el gobernador emitiera una exención a través de una orden ejecutiva. El tercer día de la orden de quedarse en casa en marzo, mi vida se derrumbó cuando descubrí inocentemente que me había engañado con una ex, todo porque me entregó su teléfono para mostrarme algo en Instagram. Accidentalmente presioné con acento agudo el botón de retroceso cuando me lo dio, llevándome de vuelta a una lista de todos sus mensajes. Miré y reconocí el nombre de su ex como el segundo mensaje, fechado hace una semana. Hice clic en él y mi corazón se hundió. Direcciones a mi casa, fotos, conversaciones sucias y asegurándole que no se preocupara por mí porque tenía mi ubicación en buscar a mis amigos, en caso de que volviera a casa del trabajo. Inmediatamente empecé a gritar exigiendo saber todo y él admitió haber tenido relaciones sexuales con su ex 2 veces y que no usaron protección. Su ex estaba comprometido con su novia durante esto, agregando otra víctima. Luego admitió haber dormido con su primo recién soltero y curioso, por matrimonio, 2 veces, nuevamente sin protección. Finalmente, admitió haber dormido con un chico supuestamente heterosexual con el que él y muchos de mis primos fueron a la escuela y al que le dije a Ryan que realmente no me gustaban y quería que hablaran porque no confiaba en él. Como nunca fueron amigos cercanos, no sentí que esto fuera un gran sacrificio o que estaba siendo demasiado controlador y asumí que él sabía porque yo, y todos mis primos, sentíamos eso, pero no se molestó en repetirlo. La razón fue que después de la escuela secundaria, a los 20 años, este chico fue condenado por agresión contra una niña de 16 años y fue a la cárcel y fue registrado como delincuente sexual de por vida.
Todo esto sucedió en mi casa mientras yo estaba trabajando. Pasamos todo el fin de semana llorando, yo preguntando una y otra vez por qué y él llorando repetidamente y diciendo que simplemente no lo sabía y que se sentía terrible. Llegó el lunes y la ira comenzó a ser tan común como la tristeza y hice un comentario que decía que iba a revisar todos los registros telefónicos de los últimos 3 años que AT&T mantenía por una tarifa. Solo cuando escuchó eso, admitió que había estado con otro chico. Un desconocido llamado Frankie en la aplicación de citas Grindr, que fue el primer chico con el que engañó y continuó durante más de 2 años, siendo la última vez en febrero, hace un mes. Me contó cómo comenzó todo. Escucha esto, fue el día después de su graduación con su licenciatura en mayo de 2018 y estaba borracho de celebrar y quería tener relaciones sexuales. Yo también había estado celebrando con él y le dije que estaba demasiado borracho para hacerlo y que lo haría al día siguiente, luego me quedé dormido en el sofá. Aparentemente, estaba enojado y caliente, porque descargó Grindr, habló con este tipo llamado Frankie y acordó tener relaciones sexuales en su auto en un estacionamiento de la iglesia al otro lado de la calle de nuestro condominio, que resulta estar al otro lado de la calle de una escuela. Este hecho es importante más adelante, todo mientras yo dormía en el sofá. Todas las veces que se encontraron después de eso fue de nuevo en mi condominio mientras yo trabajaba o visitaba a un amigo por la noche en la costa. Solía encantarle ir, pero comenzó a decir que no podía ocasionalmente debido a tareas y estudios. Perdí completamente la cabeza, le dije que se subiera al auto y lo llevé a la casa de su familia para que les dijera lo que había hecho para que entendieran por qué se mudaba de vuelta a su casa. Mientras él estaba en la casa, yo estaba en el camino de entrada hablando por teléfono con AT&T para pedir los registros detallados de llamadas y mensajes de texto de los últimos 3 años, luego hice una cita para hacerme una prueba de detección de enfermedades de transmisión sexual. También cambié su número, lo había tenido durante años, pero lo tomé y lo agregué a mi plan 2 a 3 antes porque sus padres estaban cansados de pagarlo, luego suspendí su servicio, eliminé sus redes sociales y cambié todas sus contraseñas para que solo yo tuviera acceso a su nube. También llamé al banco e hice una orden de no pago en su último cheque de matrícula que había enviado al programa de certificación la semana anterior y aún no había llegado al banco. Antes de eliminar sus redes sociales, excepto Facebook, tomé capturas de pantalla de toda la conversación de Instagram con su ex y envié la conversación por correo a su prometida, quien merecía saberlo para que también pudiera ver a un médico. Su familia era muy religiosa y lo habían expulsado de la escuela secundaria durante 3 días cuando intentó admitir que era bisexual y solo lo aceptaron de nuevo cuando lo negó. No hace falta decir que ella lo dejó, lo echaron. Uno menos. Regresó al auto y fuimos a casa. Tomé su llave de la casa y le dije que se despidiera de nuestras 3 mascotas y que empacara. Todo el tiempo que empacaba, estudié esos registros telefónicos para averiguar fechas, horarios y si había alguien más que estuviera dejando fuera. Respondió todas las preguntas que le hice y fue entonces cuando descubrí que el delincuente sexual y él solo habían tenido sexo oral en mi casa y que el sexo real fue en el mismo estacionamiento donde tuvo relaciones sexuales con el chico Frankie. Tuve una idea, y al día siguiente fui allí y vi una cámara. Hablé con una secretaria de la iglesia e informé sobre un delincuente sexual registrado teniendo relaciones sexuales en su estacionamiento y que no solo era una violación de su libertad condicional por exposición indecente, sino que tampoco se le permitía estar tan cerca de una escuela y proporcioné la fecha. Tuve suerte. Tenían un sistema digital de 2 años que comenzaba a eliminar día a día después de haber sido retenido durante 2 años más un día. Era abril de 2020 y él engañó por primera vez con Frankie en mayo de 2018 y el delincuente sexual fue en abril de 2019. Les dije que estaba presentando un informe policial y que la libertad condicional requeriría una copia eventualmente. Dijeron que guardarían el archivo y me permitieron un dispositivo USB de ambos días para presentar con mi informe policial. En un mes, el delincuente sexual fue encarcelado de nuevo. 2 menos. También presenté un informe policial contra el chico Frankie. La policía dijo que era una infracción relativamente menor, pero como estaba al otro lado de un parque infantil y una pista de skate de una escuela, seguirían investigando, pero no habría tiempo en la cárcel. Investigué mucho a Frankie y lo llamé para enfrentarlo. Él estaba engreído y admitió saber de mí todo el tiempo. Lo que no sabía es que descubrí que tenía un trabajo que requería una autorización de seguridad y que tenía varias sentencias en su contra y agencias de cobro lo estaban buscando. No sabía por qué no podían encontrarlo y simplemente embargar sus salarios, pero resulta que era hispano y tenía 2 apellidos y era un junior, además, frecuentemente usaba su segundo nombre Francisco, Frankie para abreviar. Así que le perdieron el rastro en la confusión de los papeles.
Envié una carta a las agencias de cobro proporcionando su empleador, ubicación actual e información de contacto, y luego envié una copia del informe policial sobre la exposición indecente por la que se declaró culpable y fue una multa con servicio comunitario, no considerado un delito sexual. Sus salarios fueron embargados, pero solo por 2 cheques de pago porque el delito menor fue suficiente para que perdiera su autorización de seguridad y fuera despedido. 3 menos. Luego contacté a la familia de Ryan por el lado de su madre haciéndome pasar por él desde su cuenta de Facebook asegurándome de que supieran que se había acostado con su prima. Se extendió por la familia como un reguero de pólvora y pronto su prima se puso en contacto conmigo porque no podía comunicarse con Ryan para preguntar por qué había expuesto lo que hicieron. Solo reí y dije que no debería acostarse con sus primos, especialmente cuando están comprometidos y que había jugado en mi casa, así que ahora era mi turno de venganza. 4 menos. Por último, ya había detenido el pago, pero como estaba tan cerca de terminar, estaba seguro de que su familia lo sacaría de apuros y pagaría la universidad. Como dije, la exposición indecente suele ser un delito menor. Sin embargo, recordé algunos de los documentos que firmó donde podrías perder la certificación de enseñanza por actos documentados de turpitud moral. Envié una copia de ambos informes policiales del estacionamiento con imágenes fijas de la grabación de seguridad que mostraban claramente la cara de Ryan al distrito escolar donde había estado enseñando como estudiante y una copia a la Comisión de Credenciales de Maestros de California. 5 y último fuera. Admito que hice todo esto por enojo, pero él destrozó mi sentido de autoestima y me hizo increíblemente amargado y desconfiado después de años de ser generoso y apoyarlo. En todas partes que miraba en la ciudad, pensaba en Ryan y en su infidelidad. Sentía una energía terrible en mi condominio sabiendo que todo había sucedido allí. Me quedé 9 meses y vi cómo se autodestruían las 5 vidas. Luego vendí mi condominio, haciendo un buen beneficio, y me mudé al PNW para empezar de nuevo. Una cosa triste es que descubrí recientemente que su ex, cuyo prometido lo dejó, terminando con su vida varios meses después de que me mudé. Es una lástima que su familia fuera tan cerrada de mente como para volverse contra su propio hijo, pero al final, no es mi culpa que él engañara a su prometido al entrar en mi casa por invitación de mi prometido para ser infiel. Resumen, apoyé emocional y financieramente a mi ex durante más de 7 años en la universidad y su programa de credenciales de maestro solo para descubrir que me había engañado con 4 chicos diferentes, uno de ellos el día después de graduarse y luego ocasionalmente durante casi 2 años en mi casa mientras yo estaba en el trabajo. Tomé mi venganza, mi ex perdió su carrera antes de que comenzara y nuestra relación, uno de los AP, pareja de aventura, perdió su trabajo y tuvo cobradores de deudas detrás de él, otro perdió a su prometida y fue expulsado, un tercero fue humillado cuando toda su familia se enteró de que había tenido relaciones sexuales con su prima y el cuarto fue encarcelado por violar la libertad condicional. Lección, no engañes y no mientas. Suscríbete al canal y dale a me gusta. O sufrirás una venganza.